Buenas noches con todos. Intenté subirles el anterior video, sin embargo me dicen que no tiene sonido. Por lo cual vamos a ver primero con respecto a qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, como habíamos explicado por medio del libro, como dice el libro, mejor dicho, es cuando tenemos cargas eléctricas. Y cuando tenemos una carga eléctrica, esta genera un campo eléctrico. Cuando nosotros pasamos esas cargas eléctricas por un conductor, y se desplazan por este, se genera una corriente eléctrica. Por eso ponen en el libro que se denomina la corriente eléctrica al desplazamiento conjunto de las cargas eléctricas a través de un material conductor. Estas cargas eléctricas tienen un campo eléctrico, eso hay que recordar muy bien. Y hay que recordar con respecto a esta imagen que tenemos aquí, los electrones, dependiendo si estamos en corriente continua o corriente alterna, van a tener un cierto sentido. Van a desplazarse hacia el lado derecho o van a tener un cierto sentido dependiendo de la corriente. Eso ya vamos a ir viendo. Ahora, aparte de ver eso, tenemos que recordar que el desplazamiento de la corriente eléctrica se da porque existe una fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es la energía que un dispositivo puede comunicar o generar a cada unidad de carga eléctrica que existe en el conductor. Esta energía, en pocas palabras, permite el desplazamiento de estas cargas eléctricas y permite que esto se desplace. Luego de ver eso, tenemos que saber que hay generadores eléctricos y receptores eléctricos. Los generadores eléctricos transforman cualquier tipo de energía a energía eléctrica, mientras que los receptores eléctricos transforman la energía eléctrica a cualquier otro tipo de energía. En el caso de tener generadores eléctricos, vamos a tener que existen transformamos energía mecánica, solar o química a una energía eléctrica. Esta energía mecánica puede darse por el movimiento, en el cual un ejemplo muy claro es el dínamo. El dínamo es como un motor, sin embargo, nosotros podemos darle movimiento. Generamos movimiento para que se genere electricidad. Como podemos ver aquí, ya les voy a enviar esta materia. Por el momento, presten atención. Yo ya les envío toda esta materia puesta en un Word para que ustedes puedan poner en el cuaderno. Esta va a ser la nota del trimestre más dos circuitos eléctricos básicos que les voy a pedir que armen, nada más. Esta presentación va a tener una rúbrica bien hecha para que se le tome como el proyecto de investigación, o bueno, como el proyecto interdisciplinario. En el caso de tener generadores solares, va a ser de energía radiante o energía solar a energía eléctrica, donde las encargadas de transformar esta energía van a ser las células fotovoltaicas. Aparte de esto, como les había puesto en el video, tenemos que recordar que, como les digo, existe una transformación de energía, ¿verdad? Por lo cual, la ley de conservación de energía es la que tenemos que tener en cuenta con respecto a todo este proceso que ocurre, de que transforma energía eléctrica, energía química, mecánica y todo esto. ¿Qué dice esto? La ley de conservación de energía que va a estar también, o les voy a tomar, es que la energía no se destruye ni se crea, solo se transforma. No podemos destruir ni crear la energía. Y aunque nosotros creamos que cuando nosotros tenemos energía mecánica y nosotros, digamos, en una bicicleta frenamos, esta energía tampoco se destruye. Esta se está transformando por fuerzas no conservativas en calor y sonido y se transforma en otra cuestión. Por lo cual, aparte de esto, tenemos que los receptores eléctricos más comunes que tenemos van a ser transformar energía eléctrica a energía térmica, lumínica, mecánica y química. Bueno, aparte de eso que ya les voy a enviar, vamos a tener los componentes de un circuito eléctrico. Los componentes de un circuito eléctrico, tenemos que recordar que un circuito eléctrico, como les habrá dado la profe Vero,
o habrán visto, es un sistema en donde la corriente eléctrica va a salir del generador y va a volver a este. En un circuito eléctrico, la corriente tiene que ir por un recorrido cerrado. Si el circuito no está cerrado y está abierto, no se va a pasar corriente, por lo cual no se va a prender el foco o puede haber errores en los circuitos que realicen. Por eso el circuito se debe de cerrar, se debe como que no retroalimentar, sería como que debe cerrarse más que nada el circuito. En el circuito eléctrico tenemos que existe generador, receptor, interruptores o switch y conductores. El generador va a ser que transforma cualquier tipo de energía a energía eléctrica. Vamos a tener el receptor, que van a ser elementos o componentes electrónicos que van a utilizar esa corriente eléctrica para transformarla en otro tipo de energía eléctrica o para poder prender diferentes tipos de dispositivos que vamos a tener. El receptor va a ser capaz de transformar, bueno ya, esto ya dijimos, el receptor era capaz de transformar la energía eléctrica a cualquier otro tipo de energía. El interruptor switch permite, en este caso les dicen así, permite abrir o cerrar el circuito. Sin embargo, tenemos interruptores normalmente abiertos y normalmente cerrados, que se le llama así en electrónica o electricidad. Aparte vamos a tener los conductores. El conductor puede ser una placa de cobre, sin embargo aquí dicen que es un hilo metálico. También funcionaría. Sin embargo, el más utilizado y el más conocido es un protoboard. Está hecho por placas de cobre y estas placas de cobre permiten el paso de electrones. O bueno, el paso de la corriente eléctrica. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el protoboard tiene filas y para poder unir esas filas luego se utiliza el cable multipar o el cable de teléfono, algunos le llaman así, el cual permite conectar diferentes líneas por medio del cable. Este cable es un cable de cobre, recubierto por una parte de plástico. Ahora, hay que recordar que el circuito que vemos aquí, más que nada, es un circuito físico. Nosotros lo vemos así, armado normalmente. Sin embargo, los ingenieros eléctricos, electrónicos, ingenieros de electricidad, hay planos, mapas, un esquema que nosotros nos guiamos. Son esquemáticos, en algunos casos se le llama así. El esquemático con respecto a este circuito sería de una pila o puede ser una fuente de voltaje con un interruptor y también un receptor. Este receptor que tenemos aquí es una luminaria. En el esquemático vamos a tener un símbolo, una simbología para poder representar todo. Y también vamos a tener en cuenta que vamos a tener corriente alterna y corriente continua. La corriente continua es aquella en que el movimiento de los electrones mantienen siempre el mismo sentido. Recuerdan que vimos arriba que había un trozo de cable, un conductor, donde pasaban los electrones y tenían un sentido para el lado derecho. Eso sería corriente continua. Sin embargo, la corriente alterna tiene un problema. Más que problema, permite el paso de corriente eléctrica sin pérdida de voltaje, sin pérdida de tensión, mejor dicho. Pero lo que ocurre en esto es que para que esto ocurra tenemos que tener en cuenta que la corriente alterna tiene una fuente que hace que sus electrones no se mantengan en una sola posición como sería en la corriente continua, sino que vaya variando con respecto al tiempo por medio de una función trigonométrica que puede ser senoidal o coseno. En el caso de la senoidal, ya les voy a mostrar con respecto a una práctica que yo tengo. Lo vamos a hacer ahorita mismo. Pero ya lo vamos a hacer luego. Ahorita tenemos los componentes y la simbología eléctrica que se utiliza para estos componentes. En electrónica tenemos que esto es un generador de corriente continua, pero también se lo llama fuente de voltaje, porque es como una fuente. Es como un río. Desde aquí sale, digamos, los electrones y desde aquí mismo entran. El generador de corriente alterna tiene lo mismo. Sin embargo, como ustedes ven, no hay polo positivo ni negativo. En este caso no importaría en la corriente alterna. El receptor aquí tenemos una luminaria. La representación para la luminaria va a ser una L.
Y con respecto a los interruptores, aquí les aparece que hay normalmente abierto, normalmente cerrado. También tenemos un doble switch y un triple switch, pero aquí es electrónica básica, lo que les enseñan en física ahorita actualmente. Y el conductor se lo muestra como un cable que va a permitir el conectar los diferentes componentes del circuito. Sin embargo, hay que recordar que aquí estamos viendo en el esquemático este cable sería estas líneas que tenemos que conectan el receptor con el polo, bueno, con el polo positivo del generador y también el generador con el switch y el switch con la luminaria. Ahora vamos a ver la otra parte de la materia, donde tenemos que recordar algo muy simple que se nos está explicando en el libro. Lo simple es que anteriormente, en la antigüedad, se pensaba que el sentido de la corriente eléctrica era de positivo a negativo y coincide con lo que con las cargas si fueran positivas. Sin embargo, lo que en verdad ahora sabemos es que el sentido del movimiento de los electrones es de negativo a positivo. ¿A qué me refiero con positivo y negativo? Tenemos polos, como si tuviéramos una pila. ¿Recuerdan que en una pila tenemos polo positivo y negativo? Entonces a eso nos referimos. Tenemos un lado positivo y un lado negativo. Por lo cual, en este caso, como es corriente continua, tenemos un sentido de la corriente. Las flechas rojas, como vemos aquí, podemos ver que las flechas rojas son del sentido del movimiento de los electrones. Este sería el correcto sentido que tuviéramos que tener según lo que hemos ya visto ahorita en la actualidad. Va de polo negativo, desde el negativo hasta el positivo. Sin embargo, según lo que ya se ha entendido, según lo que teníamos anteriormente entendido, sería que el sentido de la corriente nosotros la pusimos o nos la impusimos anteriormente desde positivo a negativo. Pero bueno, ahora vamos a seguir con lo siguiente. Ahora tenemos aquí que nos muestra que la conexión de receptores en un circuito está aquí una fuente y aquí tenemos focos que conectan. Estos receptores pueden ser resistencias, condensadores, pueden ser luminarias en este caso, o pueden ser otros componentes que pueden estar en paralelo o en serie y dependiendo de eso tenemos fórmulas específicas. Esas fórmulas yo les voy a explicar luego. Este video es más para poder explicar lo que vamos a tener en cuenta. Primero que nada, para el examen tenemos que tener en cuenta la ley de conservación de energía que vimos al principio. Pero ahora, para poder entender esto de aquí, vamos a ver con respecto a la aplicación de Multisim. Esta aplicación que tenemos es NAI Multisim 14.1. Permite realizar simulaciones. En esta parte vamos a simular un circuito en paralelo. El circuito en paralelo, aquí como pueden ver, yo tengo aquí resistencias. El circuito en paralelo, dejen ver, sería resistencia aquí ya. El circuito en paralelo sería, vamos a poner 3 de estos, ya. El circuito en paralelo sería, ponemos 3 resistencias primero, una debajo de otra. Y ahora ponemos una continua de otra. Ahora vamos a buscar con respecto a la parte de voltaje con respecto a las fuentes. En este punto vamos a ir a Power Source y nos va a quedar que va a ser DC Power. DC Power es porque vamos a utilizar una fuente de voltaje continuo. Por lo cual, como vemos, esto sería la fuente de voltaje que puede ser una pila, digamos. Ahora vamos a tener que siempre en estos circuitos que vayamos a simular, siempre debe haber una tierra, una referencia. Por lo que vamos a poner cada referencia que tengamos. Ok, ahora, finalmente unimos con el cable conductor, que se nos explica también en los problemas. Esto sería un circuito en paralelo cuando inicio se une con inicio, inicio con inicio. Y cuando se une final con final, esto sería paralelo. A esto se refiere con respecto a la gráfica que tienen ahí. Donde si ven,
estamos uniendo el inicio con el inicio y el inicio con el inicio, todo con el inicio de todas las resistencias. Sin embargo, de las resistencias mismas se están uniendo todos los finales en un mismo punto. Ahora, si quisiéramos ver un voltaje, bueno, un circuito en serie, aquí cambia la cuestión, donde el inicio de la pila comienza a conectarse con el inicio de la resistencia. Pero de esta resistencia R4, el final se une al inicio de la resistencia R5. Y de la resistencia R5, el final se une con el inicio de la resistencia R6. Y finalmente tenemos que el final de este se une con el final. Ahí podemos ver que en este lado tenemos un circuito en paralelo. Sería uno debajo de otra y siempre se unen los inicios de las resistencias y siempre se unen el final de las resistencias. Y con respecto a un circuito en paralelo podemos ver que se une inicio con fin, inicio con fin, inicio con fin. Sería inicio, fin, inicio, fin, inicio, fin. Se unen así. Ahí sería circuito en paralelo, circuito en serie. Ahora vamos a seguir con la otra parte de la materia. Estas magnitudes eléctricas ya les voy a mostrar. Bueno, para explicarles rápidamente tenemos la intensidad de corriente eléctrica, que lo único es tener en cuenta que la corriente eléctrica es la cantidad de carga que atraviesa una sección del conductor en una unidad de tiempo. Es lo que nos está diciendo aquí. Tenemos la carga eléctrica. Recuerdan que les había dicho que la corriente eléctrica es cuando pasan estas cargas por medio de un conductor y estas al tener un campo eléctrico generan esta corriente eléctrica. Y por esa misma situación ahora, para poder calcular la intensidad de corriente eléctrica, tenemos que ahora ver con respecto a un tiempo determinado. Por lo cual tenemos esta fórmula, que la intensidad es igual a carga eléctrica sobre el tiempo. Ahora, aparte de eso, la medida de la intensidad de corriente es en amperios. Es en amperaje. Y se utiliza un amperímetro, que es lo que se utiliza para poder medir. Es el instrumento de medición este de aquí. Ahora, vamos a ver con respecto al diferencial de potencial que como un caudal vamos a tener un inicio que va a comenzar más 15 voltios, pero aquí vamos a tener en el menos, va a haber 0 voltios. Por eso hay un diferencial de potencial, porque existe una diferencia entre el voltaje principal con el voltaje final que vamos a calcular. Y de ahí sale el voltaje, que es igual al diferencial de potencial. Y el voltaje va a ser igual al trabajo sobre la carga eléctrica. Sin embargo, estas fórmulas no las vamos a utilizar por el momento. Sigamos ahora, para poder medir el instrumento de medida del voltaje va a ser igual al voltímetro. Existen voltímetros digitales y analógicos, como pueden ver aquí. Finalmente vamos a ir con la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica tiene casi todos los materiales. La resistencia de un conductor es una magnitud física que indica la dificultad que ofrece al paso de la corriente eléctrica. Esto lo único que nos dice es que directamente la resistencia eléctrica se opone al paso de electrones. Y eso permite nosotros poder obtener diferentes voltajes para poder controlar diferentes dispositivos según el voltaje que necesitemos. En donde en el sistema internacional se mide con ohm y se pone la letra omega griega. Ahora, para medir con respecto a la sección de un cable, vamos a tener que esta es la resistencia, la resistividad del conductor, la longitud del conductor y la sección del conductor. Esto más se utiliza para poder realizar bobinas de Tesla y también se puede utilizar para realizar transformadores. Sin embargo, como digo, esto no vamos a ver. Y aquí podemos ver que la resistividad es la resistencia que ofrece al paso de la corriente un conductor de longitud y sección unidad. Ahora, vamos a relacionar todas estas fórmulas en la ley de Ohm. La ley de Ohm, en pocas palabras, sería una relación entre la intensidad de corriente, resistencia y el diferencial de potencial, que es el voltaje. La intensidad de corriente, como vimos, es con respecto a un determinado tiempo. Y esta va a circular siempre en un circuito cerrado que tengamos. La diferencia de potencial es la que establece el generador o nuestra pila o nuestra fuente de voltaje. Y la resistencia va a depender de los componentes o de los dispositivos que tengamos en nuestro circuito eléctrico.
donde en este caso vamos a hacer un circuito electrónico que vamos a tener aquí. Bueno, un circuito eléctrico básico. El circuito eléctrico básico que vamos a tener es primero poner la tierra, la referencia. Vamos a tener una fuente de poder de corriente continua y ahora vamos a poner solo una resistencia. Ya, ahora, con respecto a esto, tenemos que unir cada punto. Y si nos damos cuenta, estos están en paralelo, por lo cual el voltaje va a ser igual entre el uno y el otro. Esa materia ya les voy a explicar mejor. Sin embargo, lo importante es que recuerden que la ley de Ohm se refiere a que tenemos, a que tenemos una relación entre todas estas variables, donde la fórmula que vamos a utilizar es igual al voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. O también si despejamos vamos a tener que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, donde vamos a tener la resistencia eléctrica, el diferencial de potencial significa el voltaje y la intensidad de corriente es la corriente que vamos a tener en el circuito. Por lo que con esta fórmula podemos calcular la intensidad, solo despejando, donde nos va a quedar que la fórmula es igual a intensidad es igual al voltaje sobre resistencia. Utilizando eso en la fórmula de aquí, para calcular el amperaje, lo que vamos a utilizar es primero, en este caso de aquí, sería que esto que ven que les estoy poniendo es un amperímetro en el programa que estoy utilizando. En donde ustedes unen la resistencia con el amperímetro de un punto y del otro punto del negativo van a unir al otro lado. Aquí van a poner con respecto a la A y ahora vamos a simular. Al simular esto nos va a dar que es igual al... Utilizando la fórmula nos debería de dar que la intensidad es igual a 12 miliamperios. Pero si nosotros cambiamos el voltaje, también va a cambiar ese amperaje. Por lo cual si es 9 voltios a 1K, va a ser igual a 9 miliamperios. Y así vamos a ir transformando. Estos 9 miliamperios, el mili, como recuerdan, se refiere a x lleva a la menos 3. Por lo que se refiere a 0.009 miliamperios. Eso sería todo con respecto a la ley de Ohm. Y sería con este ejercicio es con respecto a lo que les voy a tomar más o menos. Sin embargo, no es igual. Así que recuerden eso. Pero tienen que recordar con respecto a la fórmula de la ley de Ohm que ya les estoy dando en el formulario. Ahora vamos a ver un tema más que vamos a tocar, que va a ser con respecto a la energía. La energía, lo que nos interesa ahorita que vamos a ver es que existen las fuentes de energía tanto renovables como no renovables. Las no renovables van a ser aquellas que se encuentran en la Tierra en una cantidad limitada, como el uranio, el carbón, que nos están explicando aquí, y hasta el petróleo. Van a tener sus ventajas y desventajas, que ya vamos a ver. Sin embargo, lo importante también es que tengamos que recordar qué son las fuentes renovables o naturales. Estas son casi fuentes de energía ilimitadas, que pueden ser el aire, el sol, el agua del mar. También tenemos con respecto a, déjenme ver, la biomasa que podemos generar. Y estas podemos obtenerlas y poder ayudar a contribuir a no seguir generando una contaminación en el medio ambiente utilizando los otros tipos de energías. Por eso el tema más importante aquí es el uso sostenible de la energía. El uso sostenible de la energía van a ser métodos que permitan utilizar la energía teniendo un consumo racional del recurso que nos ayuda a cargar el teléfono celular, que nos ayuda a prender el play, que nos ayuda hasta poder prender esas lamparitas para tomarnos fotos. Pero siempre esto tenemos que tener en cuenta algo, que nosotros no debemos de estar malgastando este recurso. Porque como sabemos, este recurso depende de otros recursos que ya vimos, como el petróleo,
También podemos utilizar, bueno, en Ecuador tenemos con respecto a empresas que generan electricidad con respecto al agua, a la biomasa y también tenemos con respecto a otras empresas que generan con respecto a petróleo, si no estoy mal también. Pero bueno, el punto importante de aquí es que ustedes deben de recordar que tenemos que tener un ahorro energético de estos tipos de energía. Algunos de los métodos que podemos ver de ahorro energético, que es uno de los temas que están en el examen, es que debemos de contribuir a este ahorro energético de diferentes maneras. Una de esas maneras puede ser utilizar la bicicleta como medio de transporte para no contaminar el aire y también aumentar el uso de transporte público. Así no gastamos gasolina y por lo tanto no estamos gastando tampoco petróleo. El uso del automóvil también cuando sea solo necesario, imprescindible, sino aquí mismo en la ciudad en verdad podemos llegar a cualquier lado caminando. Es en verdad así. Ya fuera en Cuenca, Guayaquil, fuera otra situación muy diferente. Ahora, también otra forma sería aprovechar el máximo de luz y hasta si no aprovechar el máximo de luz, teniendo en cuenta que tener apagados los focos y utilizarlo para hacer los deberes y todo, para no estar malgastando la luz. Y apagar todos los dispositivos que no estemos utilizando para que no estemos malgastando la luz y tampoco le salga mucho el recibo de la luz a sus papás, porque esto también consume full luz también. También hay que limitar el consumo del agua y de esta manera también ahorramos, aparte del ahorro energético, también cuidamos el medio ambiente. Se recomienda ahorrar el agua por cuestiones también de que ustedes saben que aquí en Ecuador tenemos las empresas hidroeléctricas. Si no cuidamos del agua y se nos acaba el agua, nos quedamos sin luz también. Esa es una falla, pero al mismo tiempo es algo bueno porque cuidamos el medio ambiente. Aparte que tenemos que tener en cuenta el reciclaje. El reciclaje, ustedes ya habrán visto que tenemos las 3 R's, donde es reducir, reutilizar y reciclar. Reducir la producción de residuos, reutilizar un producto varias veces y reciclar los productos utilizados. Tenemos que tener en cuenta todo esto, pero lo más importante para el examen tenemos que tener en cuenta la ley de Ohm, campos eléctricos y el ahorro energético que estamos viendo ahorita al final. Las fórmulas yo ya les estoy dando para que ustedes puedan utilizarlas para MRU, MRV, movimiento parabólico y también para que puedan utilizarlas con respecto a la ley de Ohm. Así que no se preocupen. Lo único que sí recuerden que la I significa intensidad de corriente, la B significa diferencia de potencial o también voltaje y también tenemos que la R significa resistencia. Eso sería todo con respecto a los temas que vamos a ver ahorita. Sin embargo, yo ya les voy a subir otro video para tocar los otros temas que no vimos. Vimos ahorita muy rápido, pero los más importantes es con respecto a la ley de Ohm y con respecto al ahorro energético. Porque una de las preguntas es parecida a esto de cómo ustedes ahorrarían la energía o generarían un ahorro energético y les pongo unas opciones, pero no está similar, no me acuerdo muy bien. Pero es parecido, es con este tema de aquí. Aparte tienen que estudiar bien con respecto al campo eléctrico. Si pueden, el campo eléctrico, yo ya les di ese contenido, sin embargo, tenemos que recordar que el campo eléctrico que teníamos en la otra unidad, justo acá, justo lo que tenemos en la otra unidad, la intensidad del campo eléctrico también podemos calcular. Y la intensidad va a ser igual a es igual a E, es igual a la fuerza sobre la carga eléctrica que vamos a tener. Esta fuerza va a tener módulo y sentido. Y lo importante de aquí es que tenemos que recordar que el campo eléctrico genera una perturbación en el espacio con respecto a este cuerpo, por el hecho de tener una carga eléctrica y a causa de la cual se mantienen fuerzas eléctricas sobre otro cuerpo cargado.